Hola, ¿qué tal amigos? Le habla Jason de Cherry Reviews. En esta ocasión estaremos hablando de 12 hombres en pugna. Nos cuenta la historia de un jurado integrado por 12 hombres que debe deliberar en un juicio por homicidio en primer grado. 11 miembros del jurado votan de manera inmediata por la culpabilidad del sujeto, pero uno de ellos hace que se cuestione el porqué. Bienvenidos todos a su podcast de películas y serie favorito. Tu, 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 tu. Hola Jason, ¿qué tal? Bueno, contento de estar aquí con ustedes, chicos. Gracias por la invitación y bueno, hablar de esta buena película, ¿no? Es una película que a mí personalmente me gusta mucho, así que estoy contento de estar aquí y de conversar sobre ella. Hoy con casa llena, también está Lina aquí y bueno, preparándonos para el podcast de hoy con esta película que a propósito nos recomendó Kervin. Así es, Lina, ¿cómo vas? Muy bien, feliz de estar nuevamente aquí y hablar de esta película. Bueno, bienvenidos todos y están en su casa, pueden decir lo que ustedes quieran. De hecho, no puedo creer que hayan pasado 64 años o casi 64 años de yo no saber que existiera esta película. Una película que confieso entré con prejuicio de, pues es una película tan vieja, pensé que me iba a aburrir por ser blanco y negro, pensé que no la iba a disfrutar, pero me encontré con una gran sorpresa. Realmente es una película No muy la había buena. escuchado nunca. De pronto sí la había escuchado o la había leído antes, pero no me animaba a verla por ser una película muy antigua. De hecho, hay muchas películas antiguas que me han dicho que me vean, pero no me la he visto por ser a blanco y negro. No sé, está como el estigma de que las películas antiguas son aburridas, ¿no? Entonces, no, por eso no, Uh-huh. quizás no me la he visto. Yo también nunca me la había visto, yo no sé tú de dónde sacaste esa película, cómo llegó a ti, cuéntanos. Bueno, yo por el contrario me considero amante de las películas más viejitas, no sé por qué, pero me gusta mucho, bueno, si la película es buena obviamente, ¿no? Pero me gusta mucho el formato de las películas antiguas. Hay algunas películas que son viejas, pero que están muy bien hechas. También trabajan personajes bueno, que son tremendos actores y eso es lo que a mí particularmente me entretiene mucho. Así que esta película la encontré revisando la lista de las mejores películas de todos los tiempos de IMDb. Y dentro de la lista bueno, de esa gente que se encarga como de compilar esa información, en el ranking como la película que tiene el mejor diálogo de todos los tiempos. Eso me llamó la atención y bueno, la descargué, comencé a verla y bueno, me gustó mucho, mucho, de verdad, la película, lo que dicen. Y algo que me llama especialmente la atención respecto a esta película es que es una película que no tiene mucha acción como tal. Quizás algunas personas que consideren o que les gusten el tipo de películas como The Avengers, por ejemplo, que es película durante toda la película, suceden muchas cosas interesantes, hay mucha acción, pero esta película no. De hecho, casi toda la película transcurre en un mismo escenario. Así que el fuerte de la película es su diálogo, lo que dicen, pero a pesar de eso tiene el poder de mantener a la audiencia pendiente, expectante. Este estaba viendo ayer justamente con un primo que no solo es la mejor de diálogo, sino la quinta película, la mejor película de todos los tiempos, ocupa el número quinto en esa lista también. Es paradójico que la consideren en estos momentos o en su tiempo una de las mejores películas y fue nominada a muchos premios y muy poco ganó. Fue nominada a mejor película en premios Oscar y no ganó como mejor película, no ganó como mejor guión. Y eso nos lleva a que a veces los ganadores de esos premios no son no significa que sean las películas que perduren por mucho tiempo, ¿no? Igual tampoco todas pueden ganar, así que, bueno, no sé qué otras estaban compitiendo en esa época, pero sí, no es indicio los premios de la calidad de la película. Así es, Exacto, eso no lo hace mejor, bueno. Uh-huh. exacto, ¿no? Y tiene muy buenos diálogos. De hecho, me parece una de las películas, me hizo recordar muy poco, hace poco, hace unos meses nos vimos El Juicio de los Siete de Chicago. Y es una película muy reciente, pero tiene imágenes
de la vida real o escenas exterior al juicio. Pero esta película que sea así como decía Kervin, en un solo sitio, que se desarrolle allí, que no cambie de escenario y que mantenga la expectativa, es grandiosa, ese punto que tiene. Eh, qué no te gusta de la película, Kervin? De la película que no me gusta. Bueno, mira, es una buena pregunta, no lo había pensado hasta ahora. Hay que Pues darle tiempo para pensar. sí, la verdad no había pensado en eso, que no me gustaba de la película, porque hasta ahora no No le la he había visto encontrado detalle. ningún detalle, bueno, que no me agrade de la película. Quizás sí al principio, si uno no está pendiente de la película, si no le prestas mucha atención, el personaje sobre quien hablan, es decir, el chico al que le están haciendo el juicio, solo aparece por unos pocos segundos al principio de la película. Así que si quizás alguien no está bien atento a lo que va pasando, no le presta atención al principio, quizás después pues se pierde esa información que es importante, ¿no? Para saber entonces de quién están hablando, que lo muestran al principio, pero solamente cortito tiempo. Bueno, es un detalle interesante para no estar tan perdido, ¿no? Quizás eso al principio, quizás como mostrarnos un poco más a ese personaje al que están juzgando, sería quizás algo bueno, ¿no? Del resto creo que no le encuentro ningún fallo. De hecho, yo me pregunté por qué lo muestran en unos segundos nada más y el resto de la película no la muestran. Pensé que al final iban a mostrar el veredicto, aunque sí está el veredicto, pero cuando el jurado en el juicio dice o sale el presidente a decir que era inocente. Pero nada, murió allí en la película y no lo muestra más. No sé por qué, quedé con la duda. Debe ser por algo o debe ser por lo que tú mencionas que lo muestra. Lina, ¿a ti qué te gusta de la película? ¿Qué me gustó? Bueno, realmente los diálogos mantienen a uno entretenido el ver cómo se van encontrando pues detalles de los sucesos y que al fin pues se cambie totalmente la decisión de los 11 que al principio lo declaraban de una culpable, declararlo después inocente, pues demuestra que uno logra muchas cosas cuando piensa y medita las cosas primero, en vez de tomar decisiones enseguida. Entonces me gustó mucho esa idea que dio la película, me gustó mucho los diálogos y que me mantuviera entretenida toda la película sin como dijo Kervin, sin haber acción, sin haber escenas de violencia o de movimiento, simplemente estar ahí en un escenario. Me gustó mucho eso. Yo quería resaltar eso que dice Lina y como de hacer el ejercicio mental de pensar. Porque bueno, la semana pasada estábamos hablando de una película que como que piensan demasiado o analizan demasiado las cosas, pero esta película te resalta como que no coja las cosas tan ligeras, hay que detenerse a pensar. Y ese ejercicio que hace el arquitecto de poner a pensar a las personas, hey, detente, para, piensa, analiza, no es fácil y bueno, los que son maestros sabrán que no es fácil poner a pensar a otra persona. Es algo como para meditar. Sí, así es. Y no, y la película es como una radiografía de lo que es el sistema judicial en muchas partes del mundo, que quizá por el mismo prejuicio que se tiene de las cosas, ya lo juzgan, ¿no? O quizás en otros ámbitos de la vida, no solamente en el ámbito judicial, con simplemente escuchar una sola versión y si todo coincide, vamos con un prejuicio del asunto. ¿Qué no les gustó de la película, a Lina y a Natalie? Bueno, una de las cosas fue en parte lo que dijo Kervin, que no mostraron como la historia del chico realmente a quien se les estaba acusando. De hecho, no lo mostraron a él, pero tampoco mostraron otras cosas, otros detalles, por ejemplo, los testigos o el momento eh, en que ellos atestiguaban y cómo, o sea, para que uno se diera más de cuenta que sí había esos detalles, como por ejemplo lo de las gafas de la testigo o que el viejito que le llama la atención y cosas así. Entonces,
faltó ahí un poquito, y también me pareció un poco estresante a veces algunas reacciones de los actores que eran demasiado explosivos. O sea, yo decía, Dios mío, por favor, cálmenlo, porque era demasiado, o sea, en parte se necesitaba, pero a veces era como demasiado. Yo coincido con Lina que hay unos personajes que causan molestia, te enojas de cómo pueden ser así, pero es el propósito de la película. O sea, como tal la película, no hubo nada así destacable que a mí en lo personal me molestara. De hecho, esa es la magia de como de los grupos. Tú te vas a identificar con alguno de los personajes en alguno de los momentos. Entonces, por eso es que siento que fue un acierto y vas como entendiendo las personalidades y lo que caracteriza a los seres humanos a través de toda la película. Yo no tengo nada que no me gustara. Bueno, a mí no me gustó el comienzo realmente. No sé si es el mismo prejuicio con que llevaba cuando me lo vi. De hecho, duré varios días intentándomelo ver y no pasaba del minuto 2, pero era el mismo prejuicio, como que los primeros 3 minutos, 4 minutos no me gustaba la película, sentí que era muy lenta. Mostraron a un muchacho que no sabía quién era, pero puede pasar lo que decía Kelvin, como para presentarnos que están hablando de un latino, de un muchacho de 18 años, que se veía tímido allí con sus manitos entre las piernas y de ahí es que se van a juzgar y para que tú tengas un concepto amplio de la situación, pero como pasa tan rápido, eh, no me llegué como a emocionar. Me emocionó cuando ya la película empieza a generarse, que no es tampoco mucho, cuando comienzan a votar, que dice 11 contra 1 y los demás esperaban que como, bueno, como ustedes son la mayoría, vamos, yo voy a cambiar mi voto, ¿no? Que fue todo lo contrario. Todo lo contrario, sí se espera que llegara hasta allá de que iba a cambiar el voto porque por algo sí, iba a desarrollar la película, pero no pensé que fuera de esa manera, ¿no? Que fuera convenciendo por grupos y qué tan convencido estaba él allí. Entonces fue como que el comienzo a mí no me emocionó mucho. Puede ser por el prejuicio o puede ser por otra cosa, pero al principio sí no me gustó. Pero eso no demerita de Claro, que yo creo sea que una excelente película. Dime, Kelvin. creo que algo que hay que tener presente para nosotros y para toda la gente que nos está escuchando y que va a escuchar este podcast es que estamos hablando de una película de 1957. O sea, Ujú. en aquel tiempo quizás no era tan fácil tampoco grabar alguna escena o ponerle más información a la película. Estamos hablando de una película de hace bastante tiempo, así que también tener ese factor en cuenta. Diluye un poco quizás el comienzo, lo camufla un poco y bueno, que después de eso se ganan pues con el resto de los personajes y con el diálogo, que es lo que más resalta de la película, lo más llamativo, ¿no? Pero también es un detalle a tener en cuenta. Ahora quizás hay más maneras de hacer la película más interesante, más efectos, escenarios en donde grabar que están mejor preparados que en aquel entonces. Pero bueno, si quieres ver una buena película, si piensas que las películas en blanco y negro son aburridas, porque recordemos también que esta es una película que ni siquiera tiene color, tienes que verte esta película para que te convenzas de que sí puede verse una película buena, que es vieja, que es en blanco y negro y que es muy interesante. Yo Así también pienso es, que es así como es. el estilo, porque las películas viejas manejan ese ritmo. O sea, es un ritmo que no manejamos ahora. Ahora todo lo queremos rápido ya, y si la película no cambia de escena rápido, nos aburrimos. Pero es como vivimos ahora. Pero como decía Kervin, es una película vieja y en ese tiempo se manejaba otro ritmo y estaba bien. Pero aún así, mira, ha sobrevivido hasta ahora. Exacto. Exacto. Sigue No, gustando, sigue y también gustando. también tiene que ver el presupuesto. ¿Sabes lo costoso que debe ser hacer Ujú. en esa época una película? Entonces también tiene que ver el presupuesto. Y es No, y cierto, hay que ver la calidad de la película porque si fue la descarga que se logró ver, o sea, eso se veía nítido, las expresiones de los actores, los diálogos, todo se veía bien, bien, bien producido. mm, Sí, ha sobrevivido hasta ahora en buena calidad. exacto. ¿Cuál fue su personaje favorito? Pues
A mí me gustó el personaje principal, creo que tiene mucho mérito, la manera en cómo manejó el asunto, a pesar de la reacción explosiva que comentaban las chicas ahora que tuvieron algunos de los personajes en la película, él supo mantener la calma y me gustó que fue equilibrado porque si bien es cierto que él no votó culpable contra el chico, el hecho de que haya votado inocente no significaba que él lo creyera ya inocente desde un principio. Él solamente quería darse la oportunidad, tomarse el tiempo de pensar un poco mejor en la situación, evaluar bien el escenario, tomar en cuenta quizás detalles que no habían tomado en cuenta o quizás examinarlos con un poco más de cuidado. Así que no era un personaje susceptible que se puso molesto igual que los demás, sino que trataba de razonar con ellos, ¿no? Y eso tiene mucho mérito. La verdad que me gustó mucho la manera en cómo manejaba o cómo manejó muchas situaciones dentro de ese cuartito en donde estaban todos. Por cierto, un detalle interesante en el que estaba pensando respecto a esta película es con respecto a su título. Bueno, en inglés 12 Angry Men, y en español se les dio el nombre de 12 hombres en pugna, ¿no? Es el que está más extendido. Creo que en España le dieron otro nombre. como siempre. Sí, No, como en en España español le usaban dieron mucho. 12 hombres sin piedad. Ah, Ajá. En sí. Bueno, a España. veces son más pintorescos que eso, pero bueno, seremos unos decentes esta vez. Lo cierto es que pensando en el título de esa película, 12 hombres en pugna, durante la película lo cierto es que cada uno de los 12 hombres que está reunido en ese cuarto demuestra su ira de alguna manera. O sea, cada uno de ellos se molesta, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero yo creo que hasta el más, hasta Hasta el el, protagonista. sí, hasta el protagonista, de hecho, hasta el personaje que preside la junta o la reunión, también hay un momento en el que Se pierde bota el la chat. paciencia, sí, y le dice, bueno, si alguien quiere tomar mi lugar, pues que lo tome. Entonces, eso también nos ayuda a entender el título de la película, 12 hombres en pugna, porque en cierto momento de la película cada uno de ellos expresa su molestia, expresa bueno, se molesta, Le ¿no? sacan Se la pone piedra. bravo si le sacan la piedra. Y, y bueno, eso también demuestra una cosa, porque la película deja muchas enseñanzas, y una de ellas es que cuando una persona ve atacadas sus ideales, sus ideas, lo que piensa, su opinión, hay muchas personas que reaccionan de esa manera. Y cuando sucedía eso en la película, cuando se llevaban la contraria unos a otros, era cuando explotaban, cuando demostraban lo molesto que estaban. Entonces, por ejemplo, al que presidía la junta del jurado, cuando comenzaron a cuestionarle su manera de presidir la reunión, fue que él pues demostró su molestia y dijo, bueno, si alguien más quiere presidir, pues que lo haga. Entonces, cuando cada uno de ellos veía que sus ideales estaban siendo atacados de alguna manera, reaccionaba, ¿no? Reaccionaba de manera molesta. Y eso es lo que pasa también ahora con muchas personas, ¿no? Por eso menciona que refleja también una realidad. A veces cuando uno ve atacados sus ideales, lo que uno piensa, sus opiniones, a veces uno puede reaccionar de esa manera, así que refleja también una realidad de mucha gente. Claro que también, o sea, el hecho de que estuvieran enojados se debía no solamente a eso, sino la situación en donde estaban encerrados durante un tiempo indeterminado porque hasta que decidieran no podían salir. Con Hacía calor. Y hacía calor. O sea, nosotros había los muchas costeños, cosas nosotros los implicadas. costeños sabemos que no hay nada que fastidie más que el calor. Exacto. No, y Ya venía traviesa ahí con eso. Exacto, Sí, de cierto. pronto tenían algo mejor que hacer un domingo. O sea, ujú, era de pronto no, y algo tenían que cosas que jugaba también hacer. con su carácter. Y tenían cosas que hacer. Uno te iba para un partido de fútbol, el otro tenía una cita, el otro estaba sin hacer nada o esperaba la llamada de su hijo, que eso también era bastante que rescatar, que él reflejaba el muchacho lo que quizás él quería hacer con su hijo, ¿no? Que el último en tomar la decisión de inocente, él quería que se declarara culpable porque su hijo a él lo había abandonado. Sentía un ataque directo como padre y sentía que así era, aunque realmente el muchacho fuera inocente, no le importaba eso. Entonces, el querer quizás de hacer justicia que no puede hacer con su hijo, no lo puede reprender porque se le fue de las manos, lo reflejó hacia otra persona, que a veces es lo que hacemos nosotros, que no podemos hacerle algo a esta persona, entonces vengo y me la desquito con otra. Hay varias cosas de esa película que me quedaron como marcadas así. Obviamente una de las cosas
principal es eso, lo que tú mencionas del hombre cuando ya él mismo se da cuenta de que está lleno de prejuicios, todos están llenos de prejuicios. Pero una de las enseñanzas que sobresale y de lo que siento que es el tema principal es la seriedad con que se toman, van a matar a alguien, o sea, su decisión, lo que yo voy a votar, de eso depende la vida o la muerte de alguien y cómo algunas personas de los jurados se lo toman tan a la ligera. Uno estaba feliz porque le había tocado un caso de asesinato y el otro, como tú dices, el del partido de béisbol, no recuerdo. Entonces, como incluso es tanta la insensibilidad de las personas ahora que simplemente no les interesa no llegar hasta allá, o sea, o analizar la gravedad de la situación. Y también hubo un momento en que como tú decías, todos se enojaron y hubo, no sé cuál era el que era mayor, que estaba al lado del viejito más viejito. Ya cada vez que hablaba decía cualquier barrabasada. Y ya hubo un momento en que todo el mundo se cansó, le dio la espalda y el cedito se cayó. Entonces, nosotros como seres humanos, esa presión de grupo, si lo aplicáramos así más seguido, muchas cosas cambiarían, yo siento. Sí. No había tanta gente muerta, ¿no? Bueno, ya Kelvin dijo su punto de vista, su personaje favorito, el de Lina y Natalie, ¿cuál es? Bueno, mi personaje favorito fue el viejito más viejito. Ay, sí. El viejito más viejito. Es que no se conocen los nombres de las personas. Sí, dice jurado, jurado 1, jurado 2. Ellos sí se presentan al final. Ah, pero no recuerdo tampoco. Son los únicos que se les conoce el nombre. Me pareció que fue el más cuerdo de todos. Aparte del protagonista. Sí, aparte del protagonista. El primero en decir y que aportó muchos detalles a la película. ¿Cómo dices? El segundo, porque el primero fue protagonista. El segundo en decir que era inocente, que era el viejito. Sí, así es. Me pareció que aportó muchos datos a la película que la hicieron interesante, que unió lazos para que pudiera ser salvado este chico de 18 años y que demostró que la experiencia es valiosa, sí, y que vale la pena escuchar a alguien mayor, porque pues también eso es otro, digamos así, prejuicio, que ya él está viejito, ya está desahuciado, ya que vamos a escuchar, pero es importante también escuchar a las personas de experiencia. Aunque muchas personas... Y por eso me gustó como personaje. A mí también me dio ternura el viejito. Ya mencionaron obviamente el protagonista y el viejito, pero también cabe destacar, creo que era el obrero, el otro que también que decía que vivía en los suburbios. Hubieron varios jurados que puede que no resaltaran tanto, pero se les abona que fueron razonables, o sea, no se fueron al otro extremo de los que estaban con la terquedad, no, sino que escucharon razón y cambiaron, porque había razón de peso para cambiar. Entonces yo diría que eso es por resaltarlos y no repetir el personaje. ¿Sabes que por contradecirlo un poco a ustedes dos, a ustedes tres, me voy a ir por uno de los tercos? Me gustó mucho el terco de las gafas. No me acuerdo quién es, el penúltimo en aceptar que era inocente, que se le hizo la salvedad de las gafas y aún así él estaba reacio a que no, a que era culpable. Es interesante que a veces uno por no quedar mal, no sé, o por creer que se la sabe toda. Orgullo, no sé. O por orgullo, uno no reconoce que está mal, ¿no? Porque desde un principio él sabía, porque su actitud y era uno de los que asentaba y decía que sí en cada, con su rostro, decía que sí cada argumento que estaban dando, el de las pistas, el del cuchillo, pero él decía que no, porque él se paró allí en la raya diciendo que no hasta el final de la gafa, como que no pudo refutarlo más y le tocó aceptar, pero aún así no quitó su cara de orgullo. Entonces me parece muy buen actor, ese actor, a diferencia igual que los demás, ¿no? Los demás también me parecieron muy buenos actores. ¿Qué argumento consideran ustedes que fue el más convincente allí? Uno de los argumentos que se presentaron en la película, más sorpresa o más impactante fue
cuando hablaron de la navaja, ¿no? En un punto de la película piden una de las pruebas, una de las evidencias del asesinato con el que estaban inculpando al joven, y hablan de la navaja y la mandan a pedir, la traen. Así que todos dicen que esa es una prueba, bueno, irrefutable de que fue él el que hizo el asesinato, porque esa navaja la había comprado en el barrio, no había una igual, y resulta que el ingeniero, el que había votado que era inocente desde un principio, había conseguido una navaja exactamente igual, lo que apoyaba su hipótesis, su idea de que, bueno, pudo haberlo hecho otra persona, que no era una navaja tan única como ellos pensaban, que se podía conseguir por unos pocos dólares en el barrio donde vivía el chico. Así que fue uno de los argumentos que personalmente, bueno, tanto a mí como a los demás personajes dentro de la película también se ve cuando él pone la navaja sobre la mesa. Todos los demás Se también saltan sorprenden. asombrados, le preguntan, sí, ¿dónde la consiguieron? Y eso. Así que creo que fue uno de los mejores argumentos que presentó él para apoyar la idea de que quizás el chico era inocente. Fue como el primer giro, porque uno está todo como tranquilo, bueno, ya uno sabe que puede que cambie, pero ya cuando él presenta esa prueba, ya uno se convence, ya, es inocente. Ahí creo que empieza la emoción de la película. Sí, sí, Lina, tu realmente. argumento. Aunque, Pues, aunque es paradójico, de lo que se... aunque antes que Lina Didi. continúe, me Ajá. parece, no sé, curioso el hecho de que entrar a una navaja no se supone que los revisan antes de entrar. Hablando si fuera de la vida Eso, la real. magia del cine, la Sí, magia del cine. exacto. ¿Cómo hizo para entrar justo ahí tan cerquita a la navaja? Me pregunté yo cuando lo vi, pero eso no le quitó fuerza a su argumento, obviamente. Ahora sí, Lina, tú, a ti. Bueno, el último, el que terminó de convencer a todos, que fue el del testigo, la testigo bueno, ese era el que más sostenían los últimos dos testigos que no creían de que él fuera inocente. Pues cuando descubrieron que la señora tenía gafas y que era difícil que diera un testimonio veraz si lo dio recién levantada de la cama y a través de un tren, pues me pareció que fue en el momento apropiado y que el viejito la sacó del estadio con ese detalle. Por eso fue que te gusta el viejito. O sea, porque no quiere decir porque aportó al caso, porque dio clave, porque dio lo del viejito del otro, que porque quería llamar la atención, y lo de la casa. Sí, es que él era detallista. Me Ujú. gusta ese hecho de que era detallista y que, o sea, se le tenía un tiempo a pensar, a ver, a recordar. Imagínate, o sea, los otros que tenían mente más joven y más fresca no se acordaban de esos detalles y el viejito fue el que le sacó. Exacto, más Me observador. gustó esa. Sí. Así es, sobre las marcas A mí allí me gustaron, en la nariz. a mí me gustaron los argumentos implícitos. Por ejemplo, cuando este man le dice, te voy a matar, y él le dice, no lo quieres decir en serio, ¿verdad? Entonces, o sea, él se mató solo. Se mató solo ahí y se mató solo cuando iba a agarrar la navaja que todo el mundo le dije, esa no era. Entonces, a veces no había ni necesidad de decir nada y se probaba el hecho de que había una duda razonable. Entonces, esos diálogos internos, así que no se dicen tal cual, también me gustan. Exacto. A mí me gustó mucho la escena cuando están explicando la forma en cómo se produjo el asesinato, la forma como fue entrado el cuchillo al cuerpo del papá, ¿no? Que el papá era más alto que él y hicieron la mímica de cómo se iba a hacer y todo eso. Yo ahí enseguida me quedé convencido, hasta esta duda, aunque no fuera inocente, que en ningún momento se trató si era inocente, pero había una duda razonable, ¿no? Queda el estigma que si realmente fue inocente o no, pero está la duda de que se tiene, que es lo que podría salvar la vida del chico, la vida del chico en el momento. Entonces, esa escena como tal ya me había convencido a mí de que era inocente el muchacho, por lo menos estaba esa duda. ¿A quiénes recomendarían ustedes esta película? Empezamos con Kelvin, Lina y Natalie. Bueno, se la recomendaría más que todo. Creo que este tipo de películas así, en donde hay que prestarle atención al diálogo,
creo que la juventud de hoy no la hallaría tan interesante, ¿no? Creo que es una película ya para gente un poco más, Hablas como viejo. más adulta. Sí. Los Bueno, jóvenes, para la gente que me está escuchando, yo apenas tengo 26 años, no soy tan viejo, aunque no lo crean. pero tengo gusto por las cosas viejitas. Pero bueno, tengo pues mis amigos de mi edad y me fijo, me doy cuenta de que ahora pues no les gusta mucho ese tipo de películas, así que creo que, bueno, que también puede que haya jóvenes como yo que sí les guste, pero creo que es más para ese grupo de gente, aunque están invitados todos a verla, que quieran ver una película así que sea interesante, donde se digan cosas inteligentes, donde se digan cosas que sean lógicas, donde haya que prestarle atención a los detalles y ponerse a pensar junto con la película. A la gente que le gusta ese tipo de series o películas como esa, creo que, bueno, es la película para ellos. Confirmo, porque cada vez que vamos a ver una película y Kervin recomienda es como de 1994 para atrás. Sí. Pero sí es cierto, dale, Lima. Antes de que naciéramos nosotros. Sí. Yo diría que también es para un grupo selectivo de personas. No todo el clase de personas le gusta el tipo de películas viejitas ni el tipo de películas en blanco y negro, porque es que no solamente es que sea vieja, sino que sea en blanco y negro y que sea de trama, que no sea de acción. Entonces, pues yo que no soy amante de las películas de trama, la vería porque la vi más de una vez. Sí la recomendaría muchísimo para, como dijo Kervin, ver algo sustancioso, que te vas a entretener, que te va a llamar la atención, de que vas a aprender muchas cosas. Entonces, aunque no seas amante de ese tipo de cosas, de las películas viejas, clásicas y en blanco y negro, pues sí es recomendable para ver. Así es. Yo Yo también. se la recomendaría. ¿Vas a decir algo? No, Natalie comentó. Pensé que habías comentado. Yo se la recomendaría a quienes quieren empezar a ser cinéfilos, o sea, yo porque no soy cinéfila. Aquí creo que los 4 Kervin se gana el premio Leo. Pero si quieres ahondar en el mundo, empezar, te tienes que ver esta película porque es un clásico, como ya dijimos. Es la 5, ocupa el puesto número 5 de las mejores películas de todos los tiempos. Entonces, en algún momento u otro vas a pasar por aquí y lo vas a disfrutar. Yo se la recomendaría a las personas que les gusta mucho ver películas de juicio, de abogado, películas donde se tenga prestar mucha atención a los detalles, prestar atención a cada palabra, incluso a cada personaje o cada movimiento que sale. Es interesante y aparte de que es nuevamente recalcamos, todos ya lo hemos dicho, una película clásica muy bien dirigida. Como en todos los tiempos hay películas buenas. Me he visto unas películas clásicas que quizás ese es el prejuicio que tengo, que me he visto algunas películas clásicas que no me han llamado la atención, a diferencia de esta. A diferencia de esta que es buenísima y se la recomendaría a cualquiera, realmente. Kelvin, ¿cuántas veces te has visto tú esta película? Esta película me la he visto como... 740. no tantas veces, pero sí como unas 600. No, mentira. Mentira. No, me la he visto la verdad, como 5 veces. Pero la he visto como 5 veces, no por propia iniciativa, sino que, por ejemplo, se la recomiendo a un grupo de amigos, como pasó aquí con las chicas, que les hablé de la película, bueno, quisieron verlas, y entonces la pusimos y, bueno, volví a verlas con ella, ¿no? Entonces sí ha pasado también en otras ocasiones con otras personas a las que les he hablado también de esta película, y entonces aprovechamos y las veo con ellos, y como para mí sigue siendo una película interesante, pues cada vez que me la veo me la disfruto. Y cada vez que te la ves encuentras un detalle nuevo, ¿no? Sí, de hecho, un detalle que quería comentar y en el que estaba pensando ahora esta última vez que la vi, bueno, la película, si uno se detiene un momento a pensar en lo que resalta o en lo que enseña, hay varias cosas que podemos destacar, y es que cada persona juzga la situación desde su punto de vista o según su manera de pensar o sus circunstancias. Por ejemplo, había uno de los personajes en la película que era corredor de bolsa, que era quizás el personaje que tenía el pensamiento más analítico, era el que se fijaba quizás más en los detalles, el que tenía una determinación más marcada, ¿no? Que era el que tenía los lentes, las gafas. Ese fue uno de los más difíciles de convencer, fue el penúltimo,
Pero él pensaba de esa manera y fue difícil de convencer porque por lo general la gente que pues sabe más cosas o de pronto se desenvuelve en un mundo en donde hay que utilizar mucho la lógica, la razón, como el que es corredor de bolsa, quizás son personas que son más difíciles de convencer, ¿no? Más escépticas. Sí, más escépticas también a veces. Pero había otros, por ejemplo, que veían las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Por ejemplo, uno de los personajes que vivía también en un barrio pobre, así que él sabía que no todas las personas, el hecho de tan solo de vivir en un barrio pobre te hace mala persona. Él era el vivo ejemplo de que así no lo era, porque él estaba ahí como jurado y era una persona que se le consideraba respetable. Había otra de las personas, por ejemplo, el señor, el más mayor de todos, que fue uno de los personajes, el personaje que más le gustó a Lina, era una persona que también era razonable, ¿no? Eso quedó en evidencia en la película porque él apenas lo meditó tan solo un poquito, también se dio cuenta de que había dar la oportunidad de pensar un poco mejor en el asunto, de considerar un poco mejor los detalles. Así que cada personaje en la película juzgaba la cosa desde su punto de vista, por su experiencia, por lo que había vivido. Así que también pasa eso con la gente hoy, ¿no? Uno ve las cosas desde cierto ángulo, otras la ven desde otro punto de vista, pero todo tiene que ver con tu vida en general. Así es, y no, y también como y los valores que uno tenga. Desde el principio se vio que el protagonista era una persona que respetaba mucho la vida y era una persona que valoraba la opinión de los demás. Y lo sabemos incluso al final, cuando fue el único que se quedó, el único que le cogió la chaqueta y se lo dio a él, aunque él fue su mayor, el que casi le pega, creo si no estoy mal, eh, lo- Ajá. le, le puso su chaqueta, le ayudó a recoger las cosas que él mismo había tirado. Entonces se quedó allí, lo acompañó a la salida, como que se puso en sus zapatos y le demostró empatía con esos actos. Y eso demuestra la calidad de persona que era ese personaje, ¿no? Yo me la he visto 2 veces. Las 2 veces me gustaron. Ujú. Y Yo Lina, también 2 veces. Natalie. Llegó el momento más importante de todos, la calificación. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías tú a esta película, Kelvin? Yo le pongo un 9. He cerrado. 9 cerrado. Sí. Ok, Lina, Yo un 9.5. ok. Natalie, yo le pongo 9.8. Natalie. Es- Natalie, estás últimamente sorprendente con tus calificaciones. No, pues llévate la contraria. 9.8. Sí, eh, yo le voy a poner un 9.5. 9.5 porque sí es una excelente película y se debe ver realmente. Y es paradójico que nosotros tres que nos la vimos solamente muy poco, le hayamos puesto más que el que se la vio 5 veces y la recomendó. Que cada vez le gustaba más. Exacto, yo pensé que iba a poner un Pero 10. que eres más crítico, eres más Lo crítico. que pasa es que he visto otras películas que también dejan la vara alta, como decimos por acá, y bueno, que son más favoritas que esta. Entonces, por eso puse la puntuación de 9. ¿Algo más que quieran agregar de esta película, Kirby? Bueno, la invitación a los amigos que nos ven, ya saben la reseña que hicimos acerca de ella, una película que es viejita, pero que puede gustarte si quieres un diálogo interesante, si quieres ver cómo se utiliza la lógica, argumentos convincentes, te invitamos entonces a que la veas. Tenemos un podcast pendiente con Kervin de alguna película china, porque para los que nos escuchan, quiero que sepan que Kervin enseña chino, es amante de la cultura china, así que bueno, muy pronto. Bueno, para los que estén interesados en el idioma, yo soy profesor de chino, trabajo también como traductor y tengo mis redes sociales como Lai Xue Mandarín. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, tenemos también nuestra página web, tenemos TikTok, todo con el mismo nombre. Así que si están interesados en el idioma, pueden encontrarnos con ese nombre, Lai Xue Mandarín, y ahí encontrarán muchas cosas para estudiar el idioma. Si apenas están empezando desde cero, pues también no hay problema. Ok, igual en la descripción de este podcast te vamos a dejar las redes sociales de Kelvin, de Laisha Mandarín, y donde pueden encontrar cualquier información sobre el tema. Muchísimas gracias a todos
venir, por prestarse a esta locura que es de este podcast. Y gracias por sus buenos aportes. Gracias por la invitación, fue divertido, Interesante. interesante, divertido estar aquí con ustedes, ver también lo que opinaban sobre la película, y bueno, siendo yo el que la recomendó, que les gustara, también me agrada mucho. Bueno, igualmente yo también estoy feliz de estar nuevamente aquí y de compartir mis críticas constructivas de películas que me han gustado. Así es. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharnos y te recuerdo que nos puedes seguir en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok como Cherry Reviews, y nos escuchas en todas las plataformas de podcast y nos encuentras también como Cherry Reviews. Y si te gusta, dale like, y si no te gustó, dale dislike. Hasta la próxima. Bye bye. Chao. Chao. Chao.